La Iglesia Amistad Cristiana presenta la palabra de Dios con el pastor Natanael Escobar. Qué bueno es el Señor. Vamos a la palabra, hermanos, en Marcos. Vamos a leer una porción antes de entrar al estudio. Vamos a leer en Marcos capítulo 15. Leemos el versículo 1. Tenemos, hermanos, leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: muy de mañana, habiendo tenido consejo, los principales sacerdotes, ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo: tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato, diciendo: ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravilla. Señor, esta noche te pido ayudes a desarrollar el estudio de tu palabra. Enséñanos, por favor, Señor, a través de tu escritura, para que crezcamos este conocimiento necesario, Señor, para nuestra vida. En nombre de Jesús, amén. Bien, hermanos, el miércoles antepasado nos quedamos a medias con el tema de la muerte y resurrección de Jesús. Así que quiero cerrar con ese tema esta noche y solamente venir a hacer un resumen de lo que veníamos hablando. Veníamos poniendo los días de la semana y qué ocurría. Hablábamos de la semana de la pasión de Cristo o la semana de la pasión. Entonces veníamos hablando desde el domingo hasta el domingo en que Jesús resucitó, es decir, un periodo de aproximadamente 8 días. Entonces hablábamos de que el primer domingo, el primer día de la semana, porque eso también lo aclarábamos, que el primer día de la semana es el domingo. ¿Cuántos saben eso? Ven, aquel día hablábamos de eso, porque a veces nosotros decimos el fin de semana en el domingo. No, el domingo ya es inicio de semana, porque ese es el primer día de la semana. Entonces, ese domingo o el primer día de la semana entra Jesús en Jerusalén. Luego veníamos hablando el día lunes que Él entra al templo y purifica el templo. ¿Se acuerda de ese relato donde expulsa a los mercaderes, a los comerciantes, a los cambistas, a todas las personas que habían hecho del templo de Jerusalén mercado? Entonces Jesús expulsa a esas personas y hablábamos de que a partir de ese momento, si Jesús les caía mal, les terminó cayendo peor. ¿Por qué? Porque ahí tocó una parte del mecanismo económico que tenían los sacerdotes y muchas personas que vivían y se lucraban de toda esa dinámica comercial que tenían alrededor del templo, cuando el templo no había sido edificado para estar haciendo negocios, sino para ir a darle ofrenda al Señor. Pero estas personas habían levantado en el templo ese mercado que Jesús prácticamente derrumbó toda esa estructura, y a partir de ahí empiezan a planear cómo eliminar a Jesús, porque se dan cuenta que Jesús tenía demasiada autoridad. Dicen: si Él nos vino a quitar este negocio, que a saber cuántas décadas tenía ya de funcionar, ¿qué más puede hacer? Entonces empezaron a planificar cómo matarlo. Luego hablamos de que el día martes Él entró al templo y da algunas enseñanzas importantes acerca de diversos temas. También en el día miércoles revisábamos que Jesús es ungido por María. Él recibe ese ungimiento con ese perfume
y de esa forma él recibe en ese acto un cumplimiento, cumplimiento profético. Aunque los discípulos no entendían eso que estaba pasando. Y algunos empiezan a murmurar diciendo, mejor con eso hubiéramos ganado algún dinero con ese perfume y hubiéramos dado a los pobres. Pero Jesús sabía que ese era un acto profético, que se estaba cumpliendo en él un acto profético. Luego llegamos al día jueves y tenemos que Jesús toma la última cena con sus discípulos. Él se sienta a la mesa, un lugar que estaba preparado para eso, toma esa última Pascua. Esa es la cena que él toma, la Pascua. Entonces celebra con sus discípulos la Pascua y a partir de ahí se da la traición y el arresto de Jesús. La traición de parte de Judas, ¿verdad? ¿Se acuerda que leíamos que estaba sentado en la mesa Jesús y le dice que uno de ellos le iba a entregar? Y todos se empiezan a preguntar. Judas de repente le dice, Señor, ¿soy yo? Y le dice el Señor, tú lo has dicho. Entonces, había ya Judas esa intención, o más bien allá había un trato hecho. Él ya se había reunido para planear la entrega de Jesús. Entonces, a partir de ahí arribamos al día viernes y nos vamos a encontrar que aquí es donde nos quedamos, aquel día, que ese día Jesús recibe el juicio. Hablábamos de un falso testimonio que se levanta en contra de Jesús. A ver, todo está en la misma intriga, ¿verdad? De lo que Jesús recibe como falso testimonio. Pero lo acusan específicamente de decir que él podía derribar el templo y reedificarlo en 3 días. Llevan un testigo falso que dice que había escuchado que Jesús había dicho eso. Y entonces, eso es la acusación que Jesús recibe. Base a eso, a esas palabras, a ese aparente testimonio de lo que Jesús había hablado, es llevado a un juicio. Y por eso es que leíamos acá en Marcos, que dice que le entregan a Pilato. Y le dice Pilato, ¿eres tú el rey de los judíos? Y dice dice Jesús, tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo, nada respondes. Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aún con eso respondió. De modo que Pilato se maravilla. Y aquel día hablábamos de que cómo es que Jesús llega a mantener el silencio ante todas esas falsas acusaciones y testimonios que se sabía abiertamente que eran falsos, pero aún así él no habla, se defiende, no dice todo eso de lo que están hablando es mentira, se cayó y ahí estaba cumpliendo otra profecía. Libro de Isaías dice, como cordero mudo fue llevado al matadero, enmudeció, dice, y no abrió su boca. Entonces vemos que Jesús guarda silencio y luego de que no se encuentra de parte de Pilato ningún tipo de argumento para enjuiciarlo, pues él se lava las manos. No solo eso, les ofrece un trato a los judíos. ¿Cuál fue? Presenta a un hombre, Barrabás, que ya todo el mundo lo conocía como malhechor, y presenta a Jesús. Y él dice, esto voy a salvar a Jesús. Imagino yo. Porque ha de haber pensado, es que este Barrabás es imposible que alguien lo quiera. Que alguien diga, liberen a Barrabás.
Pero ni aún así, mire lo que sucede. Siempre en Marcos 15, versículo 6. Dice, ahora bien, en el día de la fiesta le soltaba un preso, cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud, comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato le respondió diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo a Pilato les dijo otra vez, ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces, crucifícale. Pilato les decía, pues ¿qué mal ha hecho? Pues ellos gritaban aún más, crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces vemos hasta qué punto llega ese momento en el que Jesús es prácticamente llevado a un juicio injusto. Aún ni con todo tipo de estrategia, Pilato pudo salvar o librar a Jesús de las acusaciones, de todos aquellos falsos testimonios que tenían estas personas en su contra. Ahora, ¿qué sucede, hermanos? Ese mismo día sucede la crucifixión de Jesús. Vamos a leer siempre en Marcos 15, vamos a llevar este pasaje. Me gusta cómo lo aborda el Evangelio según Marcos, porque esa misma lectura la vamos a encontrar en los sinópticos. Pero me gusta la forma en que lo hace Marcos. Versículo 16 dice, entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es al pretorio, convocaron a toda la compañía, le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron a saludarle, salve rey de los judíos, y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. En la hora tercera cuando le crucificaron, era la hora tercera, cuando le crucificaron. Y el título escrito de su causa era el Rey de los Judíos. Observe cómo incluso hasta ese punto se le sigue armando una especie de, no sé, de perjurio, de todo lo que usted le quiera llamar en contra de Jesús. Acabamos de leer que dice que lo acusaban de todo, que se estaban inventando. Yo me imagino a los sacerdotes, a las personas murmurando. Ya ve que cuando a alguien lo llevan a un juicio, aunque sea inocente, la gente, ay, es que por algo, si es que por algo lo llevan. Y empiezan a inventar historias, ¿verdad? No, si es que dicen esto y lo otro. Si agarraron a Jesús. Así mismo agarraron a Jesús. Imagino un montón de personas diciendo, no, si es que allá lo vimos, allá dijo esto, allá hizo esto. Y lo habían visto.
Y al final lo colocan en esa cruz, le colocan ese título, Rey de los Judíos. Cuando algunos a lo mejor preguntaban, ¿y por qué lo crucificaron? Porque decía que era el Rey de los Judíos. O sea, al final, las acusaciones en contra de Jesús se volvieron degeneradas. Dice el versículo 27, crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros como los escribas, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban ahí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndole en una caña le dio a beber, diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo después de clamar había expirado, así dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También habían algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor, y de José, Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Vemos entonces, hermanos, que se da la muerte de Jesús de esta forma. Usted puede revisar más detenidamente detalles que de repente no se observan en la lectura que acabamos de leer. Por ejemplo, no se menciona el gran terremoto que rasgó el vestido, el velo. Y hay otros detalles que se escapan a veces. Por eso es importante que se vayan observando, decíamos, la lectura, especialmente en los... Porque de repente hay un evangelio que no narra algo que sucedió y otro sí. Eso de ninguna forma quiere decir que se están contradiciendo. ¿Por qué? Porque uno complementa al otro. En algún momento se ha explicado esa parte de que son diferentes perspectivas las que se tienen a la hora de narrar. Por ejemplo, yo no tengo la misma perspectiva que ustedes tienen en este momento. Y ustedes tienen la misma perspectiva que tengo. Por ejemplo, ustedes no están viendo el murciélago que está allá atrás. Yo sí. ¿Verdad que no quieren dar así como quien dice, voy a ver si es cierto? Y eso pasa. Dependiendo de la forma en que se observen las cosas, se narra el relato. Ahora, tenemos que Jesús es crucificado y luego es sepultado. Versículo 42. Dice, cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo,
José de Arimatea, miembro notable del concilio que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana, quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña. Hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban donde. ¿Qué día ocurre todo eso? El día viernes. Día viernes. Jesús, la madrugada de ese día, es prácticamente enjuiciado, luego es crucificado, permanece crucificado hasta la tarde. Ya cuando había muerto, este hombre, José de Arimatea, lo sepulta en ese lugar. Y algunos ya decían, bueno, Jesús murió, se acabó todo, ¿qué más vamos a hacer? Se imagina la angustia de los discípulos, viéndose unos con otros, preguntándose, ¿y ahora qué hacemos? Los quizás estaban temerosos de que los iban a matar también. Pensando, si mataron a Jesús, nosotros también no nos. Entonces, había temor. Por eso es que a la hora que está Jesús siendo crucificado, ¿a dónde están los discípulos? Dice que habían unas mujeres que lo estaban observando. Dice. Los discípulos no estaban ahí. Pedro era el primero que había salido corriendo. De hecho, cuando se llevan preso a Jesús, dice que Pedro andaba de lejito, ¿verdad? Quien dice, voy a esconder por aquí, ¿qué pasa? Entonces, Jesús prácticamente se queda solo, abandonado. Llega un punto en el que incluso se siente abandonado por Dios. Le dice, Señor, ¿por qué me has desamparado? Se siente abandonado por Dios. Por eso hablábamos aquel día de que dice nosotros, mérito, hablamos de humano, de aquel que sentía dolor, la tristeza. ¿Cómo se habrá sentido Jesús en esos momentos? Si nosotros a veces con media cosita que ya no nos contestan un mensaje de WhatsApp, ¡ay, qué gran drama que hacemos! Ya nunca le vuelvo a hablar. A saber qué se cree. Hermanos, a Jesús lo abandonaron. Aquellos que habían compartido con él. Aquellos que le habían dicho, Señor, te vamos a seguir hasta el final. Fue traicionado por aquellos que estaban en su círculo íntimo. Y eso, hermanos, no vamos a venir a decir, ay, es que estos discípulos responsables, que si nosotros hubiéramos hecho lo mismo también, hombre. Porque así es la naturaleza humana. Hoy decimos, ay, voy a estar con vos hasta el final. Ya mañana estamos diciendo, vea cómo le hace. Pues. Problema de él. Pues. Hay que ver ella, dice. Hermanos, así somos nosotros. ¿Verdad que duele? Cuando personas que usted cree que van a estar con usted hasta el final, lo abandonan. Porque uno dice, qué barbaridad. Iban a estar conmigo, pero no. Jesús fue traicionado, abandonado. Este hombre, José de Arimatea,
es el que toma el valor de ir a pedir el cuerpo de. Dice, yo le voy a dar un sepulcro digno. Ni siquiera eso. ¿Se imagina hasta qué punto había llegado el temor? Nadie tenía valor de ir a pedir el cuerpo de Jesús porque el que llegara. Si es que, por eso es que dice, lo que dice el versículo 43, dice, José de Arimatea, miembro noble del concilio, hombre que tenía respeto, dice que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato. Es decir, se atrevió a pedir el cuerpo de Jesús. Tuvo el valor, porque Jesús es abandonado. ¿Qué sucede el día sábado? Mateo 27, el versículo 62. Dice, al día siguiente, Mateo 27, 62. Dice, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos. Será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra, poniendo la guardia. Entonces el día sábado o el día de reposo, ahí no reposaron, ¿verdad? Anduvieron de un lado para otro, viendo qué hacían. El día de reposo había un límite en el que una persona podía caminar. Entonces, prácticamente estas personas ahí como que no respetaron ninguna clase de estatutos, porque andan de un lado para otro viendo cómo tener bien guardado a Jesús para que según ellos no llegara nadie a robarlo y dijeran que había resucitado. Entonces se coloca en ese lugar a una guardia para que estuviera velando de que nadie fuera a abrir esa tumba. Ahora vamos al día domingo, Mateo 28, versículo 1. Dice, pasado el día de reposo, el amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María, era el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y ahí me verán.
Entonces vemos que Jesús resucita al tercer día, como lo había prometido. Pero ¿qué sucede, hermano? Versículo 11 dice, mientras ellas iban, he aquí, unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos tomando el dinero, hicieron como les habían instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Bueno, vemos la intención de mantener la resurrección de Jesús como un acto de engaño. ¿Por qué? Porque estas personas dicen, si es que aquí se nos va a armar un problema. Y se inventan un soborno. Sobornaron a esos guardias. Y dice el escritor de este evangelio, dice Mateo, esa historia, dice, permanece hasta el día de hoy. Es decir, hasta el día en que ese escrito fue culminado. Aproximadamente este evangelio de Mateo es escrito alrededor del año 60. Cristo. Jesús muere a los 33 años. Eran décadas de historias falsas en torno a la resurrección de Jesús. Porque estas personas se habían encargado de decir, ustedes no digan que Jesús resucitó, digan que fue robado. Digan que sus discípulos llegaron, se lo robaron y ahora nos venden la idea de que resucitó. Ese es el engaño, hermanos, que el enemigo siempre ha querido poner en la mente de las personas. Hacer creer a las personas de que todo lo que se predica, de todo lo que habla la Biblia, es una fábula, es una mentira, es algo de que alguien se lo inventó. Porque el propósito del enemigo es que todas las personas mueran sin conocer la verdad del evangelio. Por eso es que estos sacerdotes que tenían la labor de anunciar el reino de Dios, de dar a conocer la palabra de Dios, en lugar de ser instrumentos para que el Espíritu de Dios tocara corazones, se encargaron de ser instrumentos de Satanás. Todo porque ellos querían mantener su estatus. Todo porque ellos querían mantener lo que por muchos siglos ellos habían tenido: poder, la corrupción, todo lo que alrededor de ese ejercicio sacerdotal desde el principio se dio. El propósito de Jesús era enmendar todo eso. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede, hermano? Planes satánicos siempre, al verse frustrados, empiezan a elaborar una estrategia para continuar con la mentira. Jesús resucita. Jesús cumple su promesa de resucitar al tercer día, de vencer la muerte, de vencer el pecado. Y Él se encarga ahora de estar con sus discípulos los últimos días, antes de ir, de ascender y de enseñarles las últimas cosas que tenía que darles. Versículo 16 dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban.
Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, encontramos que Jesús nuevamente se reencuentra con sus discípulos. Dice que algunos dudaban. Vamos a encontrarnos con un Tomás que le dice: que no te creo, quiero tocar esas heridas. Era algo imposible de creer, porque todos lo habían visto, la condición que había quedado después de aquella vapuleada, de que le habían colocado una corona de espinas, de que lo habían azotado, de que lo habían ensangrentado, que lo habían colocado en esa cruz como la peor persona del mundo. Y sus discípulos creían que él había resucitado. Por eso es que Jesús llega a decir en alguna ocasión: bienaventurados aquellos que sin haberme visto creen. Hermanos, lo más grande que Jesús vino a entregarnos fue su amor, vida, su sacrificio. Usted y yo ahora podemos decir que somos hijos de Dios porque Jesús un día entregó su vida. Si él hubiera sido cualquier hombre, un hombre común y corriente, no tendría ningún sentido estar en una iglesia reunidos hablando de esto. Pero estamos hablando de Jesucristo. Estamos hablando de aquel que por amor a usted y a mí se vino a entregar por nosotros, a causa de nuestros pecados, de nuestras maldades. Él un día tomó la decisión de venir a este mundo, de encarnarse y decir: yo voy a tomar el lugar de cada pecador. Voy a redimir a la humanidad en sacrificio. Y esas puertas de bendición, de gracia, de misericordia fueron abiertas a través de ese sacrificio. Hermanos, tenemos, como lo dice Hebreos, un gran sumo sacerdote. El sentido práctico de todo esto no es venir a escuchar una historia y decir: ¡ay, qué lindo lo que dice la Biblia! Se trata de que yo cada día entienda y que viva en mi día a día el sacrificio de Jesús y su resurrección, para entender de que Él vino a morir por mí, para que yo ya no fuera igual, para que yo saliera de ese hoyo de pecado, de maldad, de perdición, de deformación de mi naturaleza, me reencontrara otra vez con el propósito de Dios, que es que cada ser humano tenga una vida digna, una vida de comunión con Él. Hermanos, tenemos a un gran sumo sacerdote. Acerquémonos a Él confiadamente. Como lo dice Hebreos, a ese trono de la gracia, donde podemos encontrar oportuno socorro. Cuando usted lea los evangelios, encuentra en la vida de Jesús testimonios para poder vivir en esta tierra. Si hay alguien con quien nos debemos identificar. Porque a veces nosotros decimos: ay, es que yo mucho he sufrido, tantas cosas. Pensemos en Jesús. Pensemos en Jesús.
Ay, es que este dolor ya no lo aguanto, ya no voy a ir a la iglesia, ya no voy a hacer. Pensemos en Jesús. ¿Qué tal si Jesús hubiera sido como nosotros? Si Él hubiera dicho siendo latigado en ese lugar de su martirio. No, por favor, ya no sigan. Voy a renunciar a todo esto, que me duele mucho. Si Él a la hora que fue traicionado hubiera dicho, no vale la pena seguir si todas estas personas me abandonan. Si Él cuando estaba siendo acusado falsamente hubiera dicho, ¿qué sentido tiene esto? Morir por una razón injusta. Hermanos, pero Jesús llegó hasta el final. Jesús llegó hasta el final. Y por eso dice la palabra que pongamos nuestros ojos en Él. Porque Él es el único blanco perfecto que nosotros podemos tener. Si su mirada debe estar puesta en alguien, que sea en Jesús. Que sea en Jesús. Hermanos, pongámonos en pie en esta noche. El pastor ha terminado su predicación. Si todavía no has aceptado al Señor Jesucristo, te invitamos a hacer con nosotros la siguiente oración. Dios mío, reconozco que soy pecador y me arrepiento de todos mis pecados. Creo en mi corazón que Cristo es el Señor y que es tu Hijo amado. Reconozco que Cristo murió por mis pecados y que tú le resucitaste de entre los muertos. Yo abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Amén. Si has hecho esta oración y has creído en tu corazón, tu nombre ya ha sido inscrito en el libro de la vida y hay gran gozo en el cielo. ¿Qué hacer ahora? Acércate a la iglesia cristiana que esté más cerca de ti. Lee la Biblia y pídele al Espíritu Santo que te dé entendimiento para discernir su palabra.